Juan, ¿me escucha? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, te escucho bien. ¿Es posible esto que en principio lo anunció Nación, pero entendemos que en la misma vía también va la provincia? Eso es posible en tanto y en cuanto se den las condiciones. Es decir, los trabajadores, las trabajadoras de la educación somos los más interesados en poder volver a la presencialidad. Porque, digamos, entendemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la presencialidad no tiene sustituto, ¿no? Incluso la mejor virtualidad difícilmente reemplace el trabajo de la maestra o del maestro y lo que aprende un estudiante del nivel que sea en la presencialidad. Ahora, para que eso se pueda dar tiene que haber condiciones, y las condiciones que se requieren para un tiempo como el que estamos nosotros transitando, evidentemente tienen que estar ligadas directamente a lo que digan los informes epidemiológicos, ¿no? O sea, ¿qué dice la autoridad sanitaria? Uno puede comprender que haya un interés como política de hacia dónde tenemos que ir, y lo compartimos, tenemos que ir a la presencialidad. Ahora, en ese ir a la presencialidad hay que ver cuáles son los indicadores de la epidemia. Si la epidemia tiene algún nivel de control, si están los semáforos que había discutido en su momento el Consejo Federal de Educación para determinar en qué lugares había condiciones para presencialidad y en cuáles no. Bueno, eso depende de cuestiones que no están directamente relacionadas con lo educativo, sino que, insisto, tienen que ver con lo epidemiológico y que obviamente tiene autoridad sanitaria. Y por otro lado, lo que sí tiene que ver con lo educativo es decir, bueno, ¿qué condiciones se van a dar? Los edificios en condiciones, las condiciones de garantizar condiciones de distanciamiento, la provisión de los materiales de bioseguridad, que pongan a resguardo la salud de estudiantes y de trabajadores y trabajadoras de la educación y de la comunidad que va a circular cuando empiece a funcionar y empiecen a funcionar las escuelas, aun cuando sea una presencialidad de un bajo nivel, porque nadie está pensando en una presencialidad como la conocida, requiere descuidados extremos, incluso con relación al transporte. Y ni hablar de lo que se necesita para mantener una virtualidad que vamos a seguir teniendo que tener como recurso en aquel momento en el que no haya presencialidad, ¿no? Así que, digo, están estas y obviamente lo que tiene que ver con los salarios, ¿no? O sea, la presencialidad o la virtualidad se van a garantizar si hay condiciones también de trabajo y salariales que venimos reclamando del año pasado. Claro, yo escuchaba esta mañana, por ejemplo, a Gianfilo que decía, estamos recorriendo la provincia, viendo el tema de mantenimiento de escuelas y todo lo demás, apuntando a la vuelta a clases de modo presencial. Y bueno, al destacar eso, dijo que también se van a acercar los kits para el tema de desinfectación y demás para las escuelas. O sea, uno entiende que se está trabajando tal vez en silencio sobre eso. El tema es que mientras tanto, ¿ustedes no tienen demasiada información al respecto? Nosotros la verdad que no tenemos la información que se debiera, incluso la misma comunidad, porque lo que nos deja como saldo el año pasado desde el punto de vista del gobierno provincial con relación a educación es que se hicieron anuncios que después no se pudieron cumplir, porque eran anuncios respondían a necesidades políticas y no a un trabajo previo que diera como perspectiva eso que se estaba anunciando. Recuerdo cuando se anunció que iniciábamos las clases en Villa Traful, ¿no? Entonces, digo, si ese pequeño anuncio no se pudo cumplir porque hay cuestiones que no maneja el gobernador ni las maneja el presidente, entonces lo que se debe tener es una información muy precisa, muy cuidada, y no hacer confrontar a algunos sectores de la comunidad con los docentes, como que los docentes no queremos volver a trabajar, digo, a trabajar en la presencialidad, porque lo que ha significado este año anterior de trabajo en la virtualidad duplicó el tiempo de dedicación que tenía un maestro en su carga horaria habitual. Entonces, somos los más interesados en volver a la presencialidad. Lo que no vamos a volver a una presencialidad que no garantice nada, ni para nosotros ni para nuestros estudiantes. Que el gobierno esté recorriendo las escuelas ahora, esto lo tenía que haber hecho el año pasado en agosto, porque hoy estamos con 700, son 900 las escuelas que tiene la provincia, cerradas durante casi 11 meses.
que no recibieron los municipios los dineros para poder hacer el trabajo de mantenimiento primario, que es desmalezar, mantener limpios los tanques, temas relacionados con la derratización en muchos lugares de la provincia es un tema delicado, reparaciones mínimas de instalaciones. Bueno, esto no se hizo durante todo el año. Imaginémonos que las provincias, las municipalidades empezaron a recibir algo de dinero recién sobre finales del año pasado. En un tiempo habitual siempre no trabajan en enero, las empresas empiezan a trabajar a partir del 17, la segunda quincena. Bueno, hay que hacer 900 intervenciones. Yo no quiero ser el agorero que da la mala información, pero difícilmente haya condiciones para una vuelta a la presencialidad por el tiempo que se ha tardado en iniciar un proceso de atención a los edificios que debe haberse iniciado con muchísima más anticipación, ¿no? En el medio están los padres que el año pasado, por ejemplo, hicieron un gasto enorme sobre todos los elementos y demás, que después no los utilizaron y ahora es como que están, de acuerdo a algunas cosas que nos llegan, están a la espera de ver bien qué es lo que va a pasar para no hacer una semejante inversión y después quedar con el gasto hecho solamente. Eso es cierto. Y nosotros incluso el año pasado sabemos que la familia hizo el gran gasto, porque una cosa fue el gasto previo al inicio del ciclo lectivo, y otra cosa fue el gasto que hubo que hacer para sostener el vínculo de los niños y las niñas con los maestros durante el año, ¿no? Muchas familias que no tenían los equipamientos, que tuvieron que salir a conseguirlos, mejorar un teléfono, ni que hablar de pagar los datos del teléfono o la conexión a internet. Entonces, todo eso ha sido un costo que ha caído sobre la familia. Por eso es que también resulta necesario que haya claridad en cómo va a ser o qué es lo que se está pensando para esa vuelta a la presencialidad. Insisto, una presencialidad segura que garantice a todas y a todas las condiciones sanitarias, pero que además garantice cómo se va a trabajar cuando no haya presencialidad. No, yo quiero correr de la discusión, porque hay algunos que están confundidos, que se piensan que vamos a volver a la presencialidad que tuvimos en marzo del año pasado, y eso no va a ser así. Claro. Si hay presencialidad, va a ser una presencialidad parcial, que se va a tener que compartir con la virtualidad. Bueno, sobre todo eso no hay nada puesto en la mesa de la discusión donde debiera corresponder, que es el Consejo Provincial de Educación. Entonces, claramente la comunidad está preocupada y tiene razón en estarlo, porque no hay lineamientos claros de cómo va a ser y cómo se está preparando el sistema educativo para este año, para el que nosotros ya decíamos, el año pasado fue sorpresa, nadie puede imputar a nadie que no hizo previsiones, porque bueno, la pandemia nos sorprendió a todos. Ahora, este año no hay sorpresa, todos sabíamos hace muchos meses que teníamos que tener preparadas las escuelas para una parcialidad, para una vuelta a la presencialidad parcial, que debíamos tener inversión en conectividad y en dispositivos para aquellos chicos que no los tuvieron este año y que los puedan tener. Bueno, nada de eso se hizo. Claro. Y nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo, no es de ahora. Es decir, yo te pido y les invito a que revisen la prensa de septiembre, de agosto. En octubre presentamos un proyecto de ley a la legislatura para que se tengan en cuenta todas estas cosas. Sin embargo, bueno, nadie lo atendió y se aprobó un presupuesto que no tiene un solo centavo de más para educación. Qué sé yo, la verdad que hay motivo como para estar preocupado, ¿no? De todos modos, también está el tema salarial de ustedes, ¿no? Que sigue, digamos, inconcluso. Y ese es un tema de mucho impacto, ¿no? Porque nosotros por primera vez en muchos años, muchos años, tenemos un año de inflación que nos pasó por encima y que no hubo un solo punto de acercamiento con eso. Entonces se perdió un 35% del poder adquisitivo del salario, de acuerdo a lo que mide el IPC. Todos sabemos que la canasta de consumo de una familia se incrementó y en algunos casos es el doble de eso. Entonces el deterioro del salario es enorme. Nosotros pasamos de ser la segunda provincia con el salario inicial a ser la provincia que está por debajo de del número 10. Por encima nuestro hay provincias que hoy nos superan en casi 10.000 pesos el salario inicial. Y un costo de vida en Neuquén que no es siquiera la línea de la pobreza que se mide en Buenos Aires, ¿no? Que está un 25, un 30% por encima. Entonces, hoy un maestro inicial con 34.500 pesos gasta el 10% de su sueldo para poder estar conectado, gasta un 4 o 5% de sueldo para
transporte, y bueno, ahí aumentó el transporte otra vez, ¿no? Sí. El colectivo aumenta nuevamente. Entonces digo, hay un salario que se ha derrumbado, y ahí vamos a iniciar una campaña a partir de mañana donde vamos a decir esto, o se derrumbó el salario docente. Es obligación del gobierno resolver esto junto con las otras condiciones que requerimos para poder iniciar el ciclo lectivo, ¿no? Sea presencial o virtual. Oilerdo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego.